Retomamos la escuela bíblica. Sabéis que estamos en el estudio de fundamentos básicos para la vida cristiana y estamos en la lección 7, ya llevamos varias semanas con ella, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Voy a resumir un poco, muy brevemente, lo que hemos tratado hasta ahora. En primer lugar, saber que cuando nos convertimos recibimos una nueva vida. Somos una nueva creación en Cristo, somos nuevas personas. También en esa nueva relación con Dios entramos en la relación de padre a hijo, cambiamos, digamos, de padre, pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Y esa nueva relación conlleva el hacernos acreedores a todos los beneficios y bendiciones que conlleva nuestra nueva identidad, ese ser hijos de Dios. Hemos tratado la declaración del apóstol Pablo sobre 4 verdades extraordinarias que él nos dice en esa carta. La primera es que somos un linaje, somos familia escogida por Dios. En segundo lugar, somos un real sacerdocio, que significa sacerdotes al servicio del rey. En tercer lugar, somos una nación santa, una iglesia apartada, dedicada y consagrada a la obra sagrada de predicar el Evangelio. Y en cuarto lugar, somos su posesión, le pertenecemos por 2 motivos. Primero, porque nos ha creado, somos su creación, y segundo, después de que pecáramos, nos apartáramos de Dios, nos hiciéramos esclavos del pecado, Él nos rescató mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. También otro de los beneficios que tenemos al ser hijos de Dios es que somos aceptados en el amado. Eso estuvimos tratándolo la última semana. Decíamos que la palabra aceptación, además de incluir que hemos sido justificados por Cristo, Él es nuestra justificación, o sea, gracias a Él podemos acercarnos a Dios sin sentirnos culpables, porque al arrepentirnos y a confesar a Cristo como Señor y Salvador, recibimos la justificación. O sea, recibimos el indulto, podríamos llamar, la carta de inocencia, y entonces podemos acercarnos a Dios sin sentirnos culpables. Y qué maravilloso es, ¿verdad?, ser simples seres humanos y que Dios pueda tener ese amor y esa complacencia con nosotros cuando andamos de acuerdo a su palabra. Por eso es necesario que obedezcamos a Cristo, obedezcamos su palabra. Así Dios el Padre nos hace aceptos, o sea, nos aprueba por medio de su amado Hijo Jesucristo. También estudiamos que podíamos confiar en que Él que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará, la perfeccionará. Y eso es que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario, Dios hará que su propósito, sus planes se cumplan en nosotros. Porque Dios, cuando comienza algo, siempre lo termina. El Señor cumplirá su propósito en nosotros y acabará la obra que ha comenzado. Pero solo necesita nuestra disposición, nuestra obediencia y hacer por nuestra parte todo lo necesario para que su plan y su propósito se cumplan. Hoy vamos a entrar en materia nueva, y es que hemos sido liberados, hemos sido librados de la esclavitud. Hemos sido librados del pecado, éramos esclavos del pecado y de su consecuencia, que sabéis cuál es, la condenación eterna. Hemos sido hechos libres de esa esclavitud, de la esclavitud del pecado en la que vive la mayoría de la humanidad. La humanidad hoy en día no tiene noción, no sabe qué consecuencias tiene el pecado y por eso pecan libremente. Completando y ampliando, porque ya estuvimos estudiando en la lección 3, estuvimos estudiando y hablando sobre el pecado, pero hoy me gustaría profundizar algo más y complementar el estudio que tuvimos en su día. Quiero hablar de la atadura del pecado. Pablo declara en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 16, lo siguiente, haciendo una pregunta. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para ser justificados, para salvación? Hermanos, no nos damos cuenta
de que uno se convierte en esclavo de todo aquel a quien decide obedecer. Si nosotros decidimos obedecer a alguien, ese alguien se convierte en nuestro dueño y por tanto nosotros somos esclavos. Estoy hablando no de una obediencia que debemos, por ejemplo, a los padres y a las autoridades. Estoy hablando de someternos a las manipulaciones y a las mentiras del mismo diablo, que nos quiere incitar al pecado para que perdamos la salvación y nos condenemos. Uno puede ser esclavo del pecado, está diciendo aquí el apóstol Pablo, lo cual lleva a la muerte espiritual. La muerte espiritual todos sabemos, porque lo hemos estudiado mucho, que es la condenación eterna. O podemos decidir obedecer a Dios, lo cual nos lleva a una vida recta y honrada, que nos va a conducir a la verdadera vida, a la vida eterna. El pecado, por tanto, es una atadura que hoy tiene presa a la humanidad y, lamentablemente, aparte de muchos llamados cristianos, solo Cristo nos puede librar de cualquier tipo de atadura. En el Salmo 130, versículos 3 y 4, el salmista se dirige en oración a Dios y le dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Sabéis que temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios, andar en el temor de Dios, es honrarle, respetarle y obedecerle. La palabra pecado hoy en día ha quedado bastante, digamos, obsoleta y devaluada. Es casi desconocida por las actuales generaciones, por los jóvenes actuales. Incluso la nombran, si la nombran, es burlándose de aquellos que defienden el no pecar. Para ellos el pecar no existe. Hay una frase por ahí que se oye mucho: tú vive la vida y despreocúpate de los demás. Haz lo que quieras con tal de que tú seas feliz, incluso haciendo daño a los demás. Eso es incurrir en pecado, y el pecado trae maldición, el pecado trae condenación eterna. Por eso hoy en día se predica poco sobre el pecado, no aquí en esta iglesia, aquí se predica bastante, ¿verdad? Porque la Biblia habla mucho del pecado. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no quiere que nos condenemos ninguno. Y por eso habla mucho del pecado y del infierno. Muchos predican del amor y la misericordia de Dios, que es bueno predicar, y hay que predicar sobre el amor y la misericordia de Dios, pero yo pienso que una de las pruebas esenciales de que Dios nos ama y tiene misericordia es cuando a sus siervos les pone el mensaje del pecado para que se puedan arrepentir y se puedan librar de la condenación eterna. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís, no? Hermanos, si no se reconoce el pecado, tenemos un grave problema en las iglesias contemporáneas. El pecado del mundo se está metiendo dentro de las iglesias y, lamentablemente, en vez de ser influencia para el mundo es influencia para la iglesia. Pero Dios dice que existe un remanente que se mantiene fiel. Yo quiero pertenecer a ese remanente, de poder decir: cometemos fallos, todos somos humanos, cometemos errores, fallos al blanco, que es lo que significa pecado, pero no vivimos en pecado conscientemente. Hay muchos cristianos hoy en día que viven en pecado y lo saben, y oran sabiendo que no reciben respuesta a sus oraciones mientras que no pongan sus vidas en orden, mientras que no se arrepientan de sus pecados y dejen de pecar. Pero lamentablemente, es lo que he dicho, el pecado se está metiendo dentro de la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado los que dirigimos las congregaciones, porque hay serios problemas hoy en día en las iglesias. Se está admitiendo todo y Dios no lo admite todo. Dios es fiel a su palabra. Él sabe y cómo debe hacer cada creyente para vivir en el orden de Dios y tener su bendición, tener las puertas abiertas a la bendición. Muchos cristianos quieren tener bendición, pero no la tienen. Y no la tienen porque su vida no anda en orden.
y por tanto no son ejemplo para la gente que nos rodea. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio. Que las personas que nos siguen, que nos conocen, que les estamos predicando el Evangelio, vean que lo que predicamos es precisamente lo que hacemos, porque si no nadie nos va a tomar en serio y estaremos, digamos, pisoteando el Evangelio, porque cuando vivimos en pecado, conscientemente estamos pisoteando la sangre de Cristo, y eso muchos creyentes no se dan cuenta, lo escuchan, lo oyen, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Por eso digo que si no se reconoce el problema, si no se reconoce el pecado, tenemos un serio problema, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón, no hay salvación. La palabra pecado viene de una palabra hebrea que significa torcer, tergiversar la verdad, cometer iniquidad o maldad, hacer o cometer actos impuros, trastornar, y también significa pervertir. A veces pervertimos a la gente con nuestra vida. Pervertir significa echar a perder. Y yo siempre pongo el ejemplo de un cesto de manzanas donde hay una manzana podrida. Esa manzana podrida no se va a poner buena porque el resto estén sanas, sino al contrario, la manzana podrida va a, digamos, a pervertir el resto de las manzanas que están en el cesto. ¿Estáis entendiendo la similitud? El pecado, por tanto, es torcer, es adulterar la palabra de Dios, es actuar en contra de ella, es desobedecer a Dios, despreciando su santidad. También es engañar o pervertir a las personas con nuestra mala actitud y con nuestras palabras. Es actuar, digamos, con mala intención. El pecado, en definitiva, es errar, es equivocarse en nuestro objetivo, no dar en la diana, fallarle, en otras palabras, a Dios. Y es una realidad que todos alguna vez hemos cometido todo tipo de errores, eso no lo podemos negar, y por tanto le hemos fallado a Dios, todos le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Él. Recordemos que todo pecado que se comete contra Dios. Tú puedes insultarme a mí, cometer un pecado contra mí, pero ese pecado le repercute a Dios, porque todo pecado que se comete contra Dios, porque Dios nos llama a la unidad, Dios nos llama a vivir en paz y en armonía unos con otros, y cuando vivimos en desorden, vivimos en conflictos, vivimos en peleas, estamos pecando, y estamos pecando contra Dios. Eso es fallarle a Dios. La Biblia enseña que todos somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos para que Dios nos perdone y recibamos la salvación. El pecado, por tanto, es una atadura a la cual la humanidad vive atada hoy en día y no se dan cuenta, no valoran. Y mucho menos no valoran el pecado y por tanto no valoran las consecuencias que trae, que conlleva. En el salmo que leímos al principio, el salmista con buen criterio asegura que nadie podría quedarse en pie si Dios aplicara su justicia. ¿Sabéis lo que significa ser justo? ¿Sabéis lo que significa justicia? Dar a cada uno lo que se merece. Premio si se merece premio, pero castigo si se merece castigo. Muchos dirán, es que Dios es amor, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, y Dios nos va a perdonar al final a todos. Eso es una mentira enorme, eso es una gran falacia, porque entonces ¿para qué vino Jesucristo a esta tierra? Si al final el amor de Dios nos va a cubrir y nos va a perdonar a todos. ¿Os dais cuenta de la gran mentira que corre por el mundo? Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es justicia. El amor y la justicia y la misericordia van siempre unidos, porque la mayor prueba de amor y de misericordia es hacer justicia. Y justicia es darle a cada uno su merecido. Pero claro está, Él ideó el plan de salvación para que nadie
se condene, para que nadie pueda acusar, que de hecho lo hay, que pueda acusar a Dios de que alguien se vaya al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Dios el Padre envió a Jesucristo precisamente para salvarnos de la condenación y del infierno. Pero claro, en nosotros está la decisión. Si elegimos el pecado, somos siervos, esclavos del pecado, con la consecuencia que eso conlleva, que es la condenación, o decidimos servir a Dios, o decidimos seguir a Jesucristo, o decidimos convivir y obedecer su palabra, entonces somos esclavos de Cristo. Alguien dijo que el ser más libre que pueda existir en la tierra es aquel que es esclavo de Cristo. Porque al ser esclavo de Cristo, Cristo es quien nos protege, nos cuida, nos guarda, nos libra, nos llena de sus bendiciones, como un padre bueno que es. Cuando sus hijos se portan bien, Él les regala su bendición, y la mayor bendición es la salvación, porque ¿de qué nos sirve premios y recompensas si nos condenamos? ¿Verdad? Por eso, hermanos, en cuanto a la justicia de Dios, Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga, o sea, la recompensa del pecado es muerte. Aquí Pablo se está refiriendo a la muerte espiritual, a la separación de Dios, a la condenación eterna. Mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna, la vida verdadera, la vida auténtica. Pero esa vida solo viene a través de Cristo Jesús, que debe ser nuestro Señor antes de nuestro Salvador. El ser humano antes de un Salvador necesita un Señor. Señor significa dueño. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nos ponemos a disposición de Cristo, nos ponemos para servir a Cristo, porque la vida cristiana es una vida de servicio, Dios nos regala el Salvador. Por eso decimos que primero Señor y después Salvador. Muchas veces dice, el Señor es mi Salvador, sí, es tu Salvador, pero también debe ser tu Señor, tu dueño. En Juan capítulo 8, verso 32, Jesús mismo nos dice, y conoceréis la verdad. Él dijo que Él era la verdad, la auténtica verdad, y esa verdad os hará libres. Hermanos, Dios envió a su Hijo a esta tierra para que cargara con todos nuestros pecados, para que conociéramos la verdad y hacernos libres de esa esclavitud, de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, como he dicho, la condenación eterna, y así salvarnos. Jesús, de una forma voluntaria, nadie le obligó, pagó la sentencia que merecía nuestro pecado, para que gratuitamente y al arrepentirnos recibiéramos la salvación, la cual se recibe por fe, no por obras. Se recibe por creer en lo que Dios hizo, por creer en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces se recibe la salvación, y se recibe al reconocer a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. No hay otro Salvador, es el único que nos puede salvar. Hay una frase que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Pero al cielo, a la presencia de Dios, solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo, que Él dijo, yo soy el camino. Si hubiera otras opciones, otros caminos, hubiera dicho, yo soy uno de los caminos, pero Él dijo, yo soy el camino, el único camino que nos lleva a la presencia del Padre. Por tanto, recibimos la salvación de forma gratuita, pero eso no significa que no costara. Jesucristo tuvo que pagar un gran precio por ella, su propia vida, su propia sangre derramada. Él murió para darnos vida eterna, para darnos salvación cuando estábamos muertos en nuestro espíritu. Como suelo decir, las personas que no conocen a Cristo, que viven sin Cristo, viven en alma y en físico, y en el cuerpo físico, pero su espíritu está muerto. Los creyentes, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, al darnos esa vida espiritual,
funcionamos en las tres partes de nuestro cuerpo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Estáis entendiendo, no? Dios hoy sigue teniendo misericordia y sigue dando oportunidades a las personas para que se arrepientan y puedan ser salvas por medio solo y únicamente a través de Jesucristo. Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, nos dice lo siguiente, son palabras sabias. Recordemos que Salomón se le ha considerado la persona más sabia que ha habido, hay y habrá nunca. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos el orden. Cuando reconocemos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y nos alejamos de ellos. Porque hay personas que reconocen su pecado, pero siguen pecando. Y la consecuencia es que nada les va bien. Y corren el peligro de la eternidad, de pasar la eternidad no en la presencia de Dios, sino en el infierno. Porque dice: y nos alejamos de ellos, entonces la misericordia y el amor de Dios nos alcanza. En cambio, si nos negamos a reconocerlos, si nos negamos a reconocer nuestros pecados y por tanto seguimos pecando, aparte de que nada nos va a salir bien aquí en este mundo, estará en juego nuestra eternidad. Y eso es un grave peligro, porque la vida es muy corta. La vida se pasa muy rápidamente, 70, 80, 90 años pasan que no te enteras. Pero la eternidad no tiene ni principio ni tiene fin. Imaginaos toda una eternidad sufriendo y padeciendo en el infierno. Eso mi mente y la mente humana no puede entender lo que significa padecer toda una eternidad, pudiendo gozarse en la presencia de Dios, obedeciendo su palabra, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador y obedeciendo su palabra con nuestros fallos, que somos humanos, pero con nuestro arrepentimiento sincero, vivir la eternidad en la presencia de Dios gozándonos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y nosotros decidimos aquí, porque Dios no te va a coartar tu voluntad. Dios te dice: aquí tienes el camino a seguir, por aquí vas bien y por aquí no vas bien. Tú eliges. Dios no nos obliga, ¿verdad? Pero sí nos dice qué tenemos que hacer para que nos vaya bien aquí en esta tierra primero y luego tengamos la recompensa de la vida eterna. Hermanos, si aceptamos de verdad a Cristo, la verdad de su palabra, somos libres de la esclavitud del pecado y de su terrible consecuencia. En Romanos capítulo 6, Pablo, versículos 17 y 18, Pablo también nos dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados, libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecemos de todo corazón la enseñanza que hemos recibido, o deberíamos hacerlo. Ahora ya somos libres de la esclavitud del pecado y nos hemos hecho esclavos de Cristo, y así vivimos una vida recta y honrada. Si queremos ser libres de cualquier atadura, sea la que sea, debemos caminar con Cristo. Debemos caminar con la palabra de Dios, convivir con la palabra de Dios y obedecerla. Entonces, solo entonces, seremos verdaderamente libres. Amén. Bien, otro punto sobre el pecado. El pecado es una lacra. ¿Qué es una lacra? Lacra es una secuela, es una marca, es una señal, es un vicio físico o moral que marca al que lo tiene. En consecuencia, el pecado deja cicatrices. David era un hombre con el corazón de acuerdo a Dios, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero cometió un grave pecado, una gran maldad, una gran injusticia, porque todo pecado es injusticia y toda injusticia es pecado.
pero aunque el pecado que se comete sea una gran maldad, si hay un arrepentimiento sincero y un reconocimiento genuino, como lo hizo David, que veremos, Dios lo perdona. No hay pecado grande ni pequeño, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si hay un arrepentimiento sincero, el mayor etarra, el mayor asesino que pueda existir en la tierra, si se arrepiente de verdad, Dios lo perdona. Quizá el hombre no, quizá las personas no perdonemos, pero Dios sí perdona, porque el amor de Dios llevó a entregar a su Hijo Jesucristo a la cruz para perdonar nuestros pecados. Y pecado, como he dicho, es desobedecer a Dios. Pecado es toda cosa que hagamos que no le agrade a Dios, por muy grande que se considere ese pecado. Para nosotros, para nuestro punto de vista, para Dios no hay diferencia. Es pecado todo aquello que hacemos que no le agrada a Él, todo aquello que hacemos desobedeciendo su palabra. Por eso, cuando hay un arrepentimiento verdadero y genuino, Dios nos perdona y además se olvida de nuestros pecados, los arroja al fondo del mar. Y eso es una gran verdad que la Biblia enseña. Como he dicho, David era un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero cometió una gran maldad, pecó, no estaba donde tenía que estar, estaba sesteando en la terraza y vio a una chica, la esposa de Urías, y la deseó y pecó contra ella, pecó de adulterio, pero también pecó asesinando al marido, mandándolo al lugar donde la guerra, la batalla era más cruenta, y allí él falleció para poder casarse porque ella se quedó embarazada. Pero como veremos, tuvo unas secuelas ese pecado. David necesitaba que Dios olvidara y le perdonara su pecado. ¿Por qué? Porque tenía un corazón, él pecó como todos pecamos en un momento determinado, pero se arrepintió de verdad. Por eso dice que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, y David necesitaba que Dios olvidara y le perdonara su pecado. Vemos la oración de David suplicando perdón, pero además también dirección y protección. En el Salmo 25 lo vemos, a partir del verso 6 dice, orándole al Padre, acuérdate, o sea, no te olvides, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, porque el amor y la misericordia de Dios son perpetuas, o sea, que significa son inagotables y eternas. Y añade, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, o sea, pecados de rebeldía durante la juventud, no te acuerdes, o sea, bórralos de tu memoria, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Dios, porque tú eres un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de bondad. Luego dice, bueno y recto es Dios. Está diciendo, eres un Dios que siempre hace lo bueno y lo correcto. Por tanto, dice, Dios enseñará a los pecadores el camino a seguir. Hermanos, Dios muestra el buen camino a los que andan descarriados, a los que andan en pecado. Y luego dice en el versículo 9, encaminará a los humildes. La humildad es una cualidad imprescindible en la vida cristiana. Humildad significa aceptar nuestras debilidades, aceptar nuestras cosas que no sabemos hacer, que a veces somos tan orgullosos que pensamos que lo sabemos hacer todo y quizá tengamos muchas limitaciones, y humildad significa reconocerlas y también reconocer que dependemos de Dios. Entonces, Dios dice que a los humildes los encamina por el juicio y le enseña a los mansos su camino, su carrera. Hermanos, Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña qué camino deben seguir. El tema central de esta oración de David es pedirle a Dios que perdone su pecado en primer lugar, que le guíe por el buen camino en segundo lugar y que le dirija en la decisión que debía tomar, y además que le protegiera de sus enemigos. Sabéis que David tuvo muchos enfrentamientos, incluso su hijo Absalón quería arrebatarle el trono, porque vamos a analizar la situación un poco de David. Su hijo, como he dicho, Absalón, se había rebelado contra su propio padre, consecuencia quizá del juicio de Dios por su pecado.
reuniendo a todo un ejército para arrebatarle el trono. David era consciente de esto que he dicho, era consciente que la rebelión de su hijo Absalón respondía al juicio justo de Dios por su pecado con Betsabé. Dicho de otra manera, eran las consecuencias, la marca, las secuelas de su pecado. El pecado, hermanos, siempre trae graves consecuencias y deja cicatrices. Y en las circunstancias, no sabía qué hacer en esas circunstancias. De ahí que David pidiera a Dios, primero, que olvidara y perdonara su pecado. En segundo lugar, le pide dirección. No sabía si huir o quedarse en Jerusalén ante la amenaza de su hijo. Y por último le pide a Dios que le proteja de sus enemigos. ¿Os dais cuenta qué actitud, a pesar de haber pecado gravemente, a pesar de haber cometido un grave pecado, cómo se humilla ante Dios reconociendo su pecado y pidiéndole ayuda a Dios que le perdonara, que le diera dirección, porque tenía que tomar una decisión ante la amenaza de su hijo? Él no sabía si quedarse en Jerusalén o huir, y le pide consejo a Dios y también le pide que le protegiera de sus enemigos. Incluso en ese momento su enemigo era su propio hijo, ¿verdad? Que eso es una gran carga, que tu propio hijo te persiga para matarte, siendo David el ungido de Dios. Es duro eso, ¿verdad? Pero eso nos enseña a nosotros que debemos estar pendientes y atentos para no incurrir en desobediencia a Dios, para no incurrir en ningún tipo de pecado. Y si por desgracia o por una mala tarde, como se suele decir, cometemos un pecado, arrepentirnos en ese mismo momento, confesarlo, reconocerlo y pedirle perdón a Dios lo primero y después a la persona que hayas ofendido. Por eso la Biblia es tan sabia cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Tienes que resolver el problema en el mismo día, porque si no se va hinchando la cosa, van pasando los días y a veces ni te acuerdas de por qué no le hablas a tu esposo o a tu esposa o a tu vecino o a tu padre o a tu madre. La Biblia es muy sabia, por eso te dice: arregla la situación antes de que se ponga el sol, pide perdón a Dios, y si has ofendido a alguien, pide perdón también. Hermanos, aquí vemos que David ora a Dios para que le perdone. En primer lugar, le perdone su pecado. El pecado y la culpa, hermanos, traen destrucción a la vida de las personas y como consecuencia destrucción a las familias. El pecado las hace a las personas esclavas. La atadura más grande que hoy existe es la atadura del pecado. De ahí lo que Jesús dice en Juan 8:32, que leí antes, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo tipo de atadura, no libres para hacer lo que queramos, libres de cualquier atadura que tengamos y sobre todo libres de la atadura del pecado. En Proverbios 16, versículo 25, Salomón, era hijo de David, también escribe, dice: hay camino que parece derecho al hombre. El ser humano no tiene conciencia, hermanos, hoy en día de la gravedad del pecado, pero su fin, dice, es camino de muerte. El pecado es un camino hacia la muerte espiritual. El pecado nos conduce a la muerte eterna. Confesar, por tanto, y reconocer nuestros pecados y apelar a la misericordia de Dios es una buena manera por la que recibimos su perdón, recibimos su guía, su dirección y su ayuda. Esto habla, hermanos, de ser honestos con Él y también con nosotros mismos acerca de nuestros pecados. Esto abre la puerta de nuestro corazón a Dios. A veces nuestra cabezonería, nuestro no reconocimiento de nuestros pecados, es algo esencial. Reconocer nuestros pecados, aceptar que somos pecadores, arrepentirnos, pero con un arrepentimiento, no remordimiento, que el remordimiento es recordar que has fallado, pero se te olvida y sigues pecando. Remordimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Arrepentimiento es dar un giro de 80 grados a nuestra manera de vivir. Si vivimos en pecado, 180 grados hacia atrás.
totalmente una vuelta completa de sentido. Como dice el GPS cuando nos equivocamos, ¿verdad? Vamos en el coche con el GPS puesto hacia una dirección. Y si te equivocas, ¿qué te dice el GPS? Da la vuelta, ¿verdad? Pues Jesús, Dios nos dice en su palabra, da la vuelta, pecador, cambia de sentido para recibir la meta, para llegar a la meta a la cual nos hemos propuesto llegar todos, ¿verdad? Que es la vida eterna, la eternidad en la presencia de Dios. David le ruega, le suplica a Dios que perdone su iniquidad, llama a su pecado lo que es. Hay muchas personas que le quitan valor al pecado, le quitan importancia al pecado, lo minimizan, ¿verdad? Pero David no, David reconoce su grave pecado, dice que le perdone su iniquidad, llama a su gran pecado, a su gran maldad y a su gran injusticia por lo que es, por su nombre, algo muy malo. Iniquidad es hacer las cosas muy malas. Y a esto David lo llama por su nombre, iniquidad, dándole la importancia que tiene y se merece el pecado. En el Salmo 25, versículo 11, dice: por amor de tu nombre, oh Dios, perdonarás también mi pecado, que es grande. No minimiza el pecado, no le quita importancia al pecado, sino que le da el valor que tiene y las consecuencias. Y en el versículo 18 dice también: mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. David reconoce el dolor y las dificultades que le habían ocasionado su maldad y le pide y le suplica a Dios que perdone todos sus pecados. Sabéis que el primer hijo con que se quedó Betsabé embarazada murió. Él se tiró toda una noche orando por el niño para que Dios lo sanara porque había caído enfermo, pero el niño murió. Las secuelas, la marca, las consecuencias del pecado. ¿Qué hizo David? Pues en vez de maldecir a Dios, aceptar la justicia de Dios y decidir que iba a seguir sirviendo a Dios como Dios se merece. Y entonces Dios le dio un nuevo hijo, que fue Salomón, que como he dicho fue el rey más sabio que ha existido, existe y va a existir quizá por toda la eternidad. Dios le recompensó ese corazón, esa manera de reconocer sus pecados y de pedirle perdón a Dios con un arrepentimiento sincero. La Biblia, la palabra de Dios enseña que el pecado crea una barrera que nos separa de Dios. Solo derribando esa barrera con el arrepentimiento y por medio de Cristo, las personas pueden volver a reconciliarse con Dios. La vida del cristiano, hermanos, debe ser una vida de victoria. Y sin arrepentimiento no hay victoria. Yo pregunto, ¿cómo alguien que se llama cristiano puede vivir en victoria si vive en pecado? Responderme, ¿puede alguien vivir en victoria si vive en pecado aunque se llame cristiano? Es imposible que una persona que dice que es cristiana vive en pecado, vive en derrota, no vive en victoria, porque es imposible. El pecado es una lacra, hermanos, que nos marca, nos lleva al desastre, nos lleva a la derrota y deja secuelas y cicatrices que deben ser sanadas. Pero Dios nos sana y Dios nos promete sanidad espiritual también. Cuando en Isaías 53:5 el profeta dice: mas Él, Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros tuviéramos paz, ese castigo fue sobre Él y no sobre nosotros que lo merecíamos. Y luego añade, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Hermanos, solo Cristo, además de sanarnos físicamente, puede sanar y curar las secuelas, las cicatrices que el pecado deja en nosotros.
Eso se le llama sanidad espiritual. Dios nos sana físicamente, claro que nos sana físicamente, aceptando, claro está, su soberanía. Él es Dios, Él tiene la máxima autoridad sobre nuestras vidas, pero Él nos quiere sanos, tanto física como espiritualmente. Y el pecado marca cicatrices, marca lacras en nuestra vida, que solamente Cristo las puede quitar. Por tanto, hermanos, debemos aprender de David, confesar primero y reconocer nuestro pecado. Tenemos que aceptar que hemos pecado. Hay personas que viven en pecado y no lo reconocen, o hay personas que lo reconocen pero siguen pecando. También hay que pedirle a Dios dirección cuando no sabemos qué hacer. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo, que una de sus funciones es precisamente ser nuestro guía. Si tú andas desconcertado, si tienes que tomar una decisión, tienes que ir a algún sitio, tienes que hacer algo y tienes dudas, tienes al Espíritu Santo si eres un nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Déjate guiar por Él, aprovecha que Él vive dentro de nosotros. Y Él le habla a nuestro espíritu, Él le habla a nuestra conciencia. Tú sabes perfectamente cuando debes hacer una cosa que está mal, sabes que está mal, y también sabes cuando está bien. Ese es el Espíritu hablándole a tu conciencia, porque el Espíritu de los creyentes mora en nosotros. En los incrédulos no, tienen la conciencia cauterizada, no sienten cuando pecan, no se dan cuenta, pecan y como si no hicieran nada, como el que se bebe una Coca-Cola o una cerveza. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Por eso debemos apelar a la gran misericordia y al gran amor que Dios tiene hacia nosotros. También debemos clamar a Dios pidiendo ayuda y protección ante cualquier ataque del enemigo, porque Él está ahí precisamente para eso, para destruirnos, para destrozar nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Pero para recibir esa ayuda y protección es necesario someternos a Dios. ¿Qué significa someterse? Que esa palabra suena como hoy en día muy fuerte. Las personas no aceptan someterse a nadie, pero en cambio sí, tienen que someterse al jefe, tienen que someterse a la policía, tienen que someterse. Pero a Dios les cuesta someterse. Someter a Dios es aceptar la autoridad y la soberanía de Él. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, nuestro enemigo debe de huir, tiene que huir. Así lo afirma el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 7, donde dice: someteos, que como he dicho significa aceptar su autoridad y su soberanía. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, hacerle frente al diablo. Hay muchas personas que huyen del diablo. El diablo es el que tiene que huir de nosotros, porque tenemos el poder y la autoridad del nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, los que están aquí en la tierra y los demonios que están debajo de la tierra. Todos se han de doblar su rodilla ante el nombre de Cristo. Así que no huyas del diablo. La Biblia te dice aquí que tienes que resistirlo, y entonces ¿quién huye? Él es el que huye. ¿Estás comprendiendo? A veces el diablo no tiene ninguna autoridad sobre ningún creyente. A no ser que el creyente viva una vida en desorden, una vida en pecado, una vida, y entonces el diablo lo zarandea. Pero si tú vives en el orden de Dios, tú resistes al diablo y el diablo sale corriendo, porque así lo afirma su palabra. Por tanto, tenemos que saber dar las gracias también, gracias a esa actitud que tuvo David. Recobró la paz interior, esa paz y esa tranquilidad que da. La paz verdadera es la que sentimos cuando nos sentimos perdonados por Dios. El perdón de Dios nos da la verdadera paz interior. El sentirnos perdonados por Dios, reconciliados con Dios, así es cuando se recibe la verdadera paz. También, si tomamos esa actitud de sometimiento, de aceptar la autoridad y la soberanía de Dios, seremos dirigidos y seremos ayudados y protegidos por el Señor.
Por tanto, seamos sabios, y ya estoy terminando, seamos sabios imitando a David. De esta manera seremos perdonados, seremos dirigidos y tendremos la ayuda y la protección de Dios tan necesaria en las situaciones difíciles. ¿Quién no atraviesa situaciones difíciles? Precisamente estamos atravesando tiempos muy peligrosos, anunciados en la palabra de Dios, que al final de los tiempos, de los últimos tiempos que estamos ya, habrá grandes problemas, grandes dificultades, grandes situaciones difíciles, serán tiempos difíciles. Lo estamos viendo, los tiempos que estamos viviendo, la falta de ética, la falta de moral en los políticos, la falta de moral en las personas, no se respeta nada. Se dice que el aborto es una interrupción ¿de qué? El aborto el aborto es cortar por lo sano. Algo que se para, se puede continuar, pero si tú matas al bebé, ¿cómo puedes reanudar el embarazo? El engaño, la mentira, disfrazada de falsa verdad. Pero que muchas personas caen en ese engaño, en engaños de la gente que nos manipula, quiere manipularnos. Por eso están los medios de comunicación, está la tele, la televisión, las redes sociales, las noticias, que a través de esa manipulación nos engañan. Y personas que mienten, que siguen mintiendo, siguen ahí. ¿Por qué? Porque engañan a la gente y la gente se traga el engaño. Nosotros como iglesia tenemos que estar, digamos, ojo a visor, atentos a toda la manipulación que hay hoy en día. Por eso Pablo decía que estamos en tiempos muy peligrosos. Al final de los tiempos habrá tiempos muy difíciles. Estamos en esos tiempos, estamos viviendo en la sociedad todo esto. No hay ética, no hay moral, no hay respeto para nada. Amén, ¿es así? Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos, si Dios quiere, la semana que viene. Y veremos cómo somos salvos de las consecuencias del pecado, lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, que os dejo con esto, con una introducción para lo que va a tratar la semana próxima. Dice así: ¿mas qué dice? Cerca de nosotros, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, o sea, si reconocemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es el dueño de nuestra vida, y creemos de verdad en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tremenda declaración, ¿verdad? La palabra de Dios, el mensaje de Jesús dice eso, que debemos reconocer con nuestra boca, aceptar que somos pecadores y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirnos, volvernos a Él, y entonces Él nos regala la salvación, porque la salvación es un regalo. Como he dicho antes, la salvación no se gana por obra, no se gana por lo bueno que seamos, se gana por lo que Cristo hizo en la cruz. Y al reconocerlo, confesarlo y creerlo por fe, se activa en nosotros la salvación. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.